Devotos y peregrinos, nos hemos congregado para celebrar la Eucaristía con la que agradecemos a Dios nuestro Señor el inmenso bien que otorgó a la humanidad creando a esta bella mujer, María, a la que preservó de la mancha original en vistas a ser la madre virginal de su Hijo eterno, enviado para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Quiero dar la bienvenida a autoridades representativas de la División de Paracaidistas del Ejército Argentino que hoy están presentes agradeciendo por los 80 años que la Santísima Virgen María tiene el patronazgo de esta división del Ejército. Así que bienvenidos, y creo que también dejan una placa después que sea memoria de que desde el año 1943 están protegidos por la Virgen. Todos deben saltar con la ilusión de que la Virgen los lleva en la mano. Las lecturas bíblicas proclamadas ilustran muy bien el misterio que conmemoramos, presentándonos tres momentos de la historia de la salvación: el pecado original en el libro del Génesis, el relato de la anunciación del Evangelio de San Lucas y la llamada a la santidad en la carta de Pablo a los Efesios. Después del pecado original, Dios se dirige a la serpiente que representa al demonio, la maldice y añade una promesa: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es el anuncio de un resarcimiento. En los primeros momentos de la creación parece que prevalece Satanás, pero vendrá un hijo de mujer que le aplastará la cabeza. Así, mediante el linaje de la mujer, Dios mismo vencerá, el bien vencerá. Esa mujer es la Virgen María, de la que nació Jesucristo, que con su sacrificio derrotó de una vez para siempre al antiguo tentador. Por esto, en numerosas pinturas o estatuas de la Inmaculada Concepción se la representa aplastando una serpiente con el pie. Con el dogma de la Inmaculada Concepción, que recién se proclama oficialmente, a pesar de que se cree desde el principio del cristianismo, en el 8 de diciembre de 1854, la Iglesia Católica afirma que María, por singular privilegio de Dios y en vista a los méritos de la muerte de Cristo, fue preservada de contraer la mancha del pecado original y vino a la existencia ya toda santa. Por eso el ángel, cuando la saluda, le dice en la palabra griega que nos llegó a nosotros, que charitomene, significa llena de gracia. Cuatro años después de la definición del dogma, que fue en el 1854, en 1858, y nosotros tenemos la representación y está en el frontis de nuestra catedral, la imagen de la Virgen de Lourdes. Ella se aparece un 11 de febrero de 1858 y le dice a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, que con esa aparición se corrobora ese dogma que 4 años antes había sido proclamado y siempre creído, aunque con algunas excepciones. En una de las apariciones, la fiesta de la Inmaculada Concepción recuerda a la humanidad que existe una sola cosa, y les repito, existe
Una sola cosa que contamina verdaderamente al hombre, y eso es el pecado, del que tienen miedo de hablar, del que tienen miedo de reconocerlo, que todos los tenemos, todos. Hemos iniciado la misa reconociendo que somos pecadores, pero lo importante es saber qué significa pecado. El de Génesis nos lo ha relatado muy bien, la desobediencia de esta primera pareja humana al mandato de Dios. Desobedecer a aquel que te ha creado, a aquel que te ama. Cuando vos desobedeces, cuando vos ofendes a aquel que te ama, eso se llama pecado. Y esa es la peor contaminación que tiene el ser humano, porque sepan bien que todos teníamos que ir al infierno, a la condenación eterna, por esa falta. Pero Dios no quiere abandonar a la criatura. Un mensaje cuanto más urgente que proponer hoy. El mundo ha perdido el sentido de pecado. Ya lo decía Pío XII, que el ser humano perdió la conciencia de pecado allá hace 100 años atrás. Se bromea como si fuera lo más inocente del mundo. Alinea con la idea de pecado sus productos y sus espectáculos para hacerlos más atractivos. ¿Qué es lo que más atrae a los seres humanos? Cuanto más pecado hay, más ahí están. Es decir, que no tomamos conciencia de que estamos contaminados. Se refiere al pecado incluso a los más graves, con diminutivos. Ah, padre, yo tengo pecaditos, nada más, mentiritas. Es una manera de burlarse de la Virgen y burlarse de Jesús, que ellos se han sacrificado, cada uno a su modo, por nuestra salvación. María obedeciendo alegremente y prontamente a Dios, exponiendo su vida, y Jesús entregando su vida. Por eso que vos decís que son pecaditos, que son errorcitos, debilidades, equivocaciones. La expresión pecado original se utiliza hoy en el lenguaje publicitario para indicar algo bien distinto de lo que habla la Biblia. Un pecado que le da un toque de originalidad a quien lo comete. Y así presumen mucho, ¿verdad? Yo soy original para pecar. Cuando soy infiel, cuando robo, yo soy original. Creen que eso es el pecado original. El mundo tiene miedo de todo, menos del pecado. Teme las enfermedades del cuerpo, la contaminación atmosférica, la guerra atómica, el terrorismo, la falta de dinero, etc. Pero no le da miedo la guerra a Dios, que es el eterno. Y nosotros le estamos haciendo guerra a Dios permanentemente con nuestros pecados. Y eso no le tenemos miedo. Le estamos ofendiendo a este Dios que es eterno, omnipotente, que es el amor, mientras Jesús dice que no se tema a quienes matan el cuerpo, sino solo a aquel a quien después de haber matado también tiene poder de arrojarte al infierno. Esta situación ambiental ejerce una tremenda influencia hasta en nosotros los creyentes, que sin embargo quieren vivir según el Evangelio. Produce en ellos un adormecimiento de la conciencia, una especie de anestesia espiritual. Existe una adicción por pecar. Hay adictos al pecado. Qué triste. Es la peor adicción que hay. Los cristianos en general ya no temen a su verdadero enemigo, al demonio que los mantiene esclavizados, solo porque se trata de una dorada esclavitud. Como ya lo hemos disfrazado tanto de que es tan lindo, bueno, es lindo ser esclavos. Muchos que hablan de pecado tienen de él una idea completamente inadecuada. El pecado se despersonaliza y se proyecta únicamente sobre las estructuras. Se acaba por identificar el pecado con la postura de los adversarios políticos o ideológicos. Una investigación sobre qué piensa la gente que es el pecado arrojaría resultados que probablemente nos aterrorizarían.
hacer una encuesta. En lugar de librarse del pecado, todo el empeño se concentra hoy en librarse del remordimiento del pecado, lo cual es grave. En vez de luchar contra el pecado, se lucha contra la idea del pecado, sustituyéndola con aquella bastante distinta del sentimiento de culpa. Ahí lo han pegado una dorada, ¿verdad? Yo tengo sentimiento de culpa. Se hace lo que en cualquier otro campo se considera lo peor de todo, o sea, negar el problema en lugar de resolverlo. Esa es la moneda corriente hoy. Hacemos lo del suri, esconde la cabeza en el yuyo y cree que desapareció el peligro. Y uno lo agarra fácil, ¿no? Me tapo los ojos y creo que no existe el problema. Existe. Volver a echar y sepultar el mal en el inconsciente en vez de extraerlo, ¿no? Lo metemos ahí en el fondo, que se tape, en lugar de sacarlo y solucionar el problema. Como quien cree que elimina la muerte suprimiendo el pensamiento sobre la muerte, o como el que se preocupa de bajar la fiebre sin curar la enfermedad, de la que la fiebre es solo un providencial síntoma. La fiebre me está avisando que hay un problema, entonces no basta solamente bajar la fiebre, hay que eliminar la causa. San Juan decía que si creemos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios un mentiroso, porque nos está diciendo Dios que manda a su Hijo, que nace de esta mujer preservada del pecado para liberarnos del pecado, y yo digo que no tengo pecado. Somos graciosos, ¿verdad? Pero Dios dice lo contrario, que hemos pecado, que somos pecadores, es decir, somos ofensores de Dios. La Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados. Suprime el pecado y has hecho vana la propia redención de Cristo. Has destruido el significado de su muerte. Cristo habría luchado contra simples molinos de viento. Sería otro Quijote de la Mancha, ¿verdad? Habría derramado su sangre por nada. La pregunta que Dios hace al primer hombre, ¿dónde estás?, es una pregunta que nos hace a nosotros cada día. En el silencio del paraíso, la pregunta resuena con más fuerza, y Adán responde: oí tus pasos por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Pero cuando el Señor le pregunta: ¿y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Antes andaron tanto tiempo desnudo y nunca se han dado cuenta de eso, y ahora sí, ¿qué te ha hecho descubrir que estás desnudo? Adán no asume la responsabilidad, le echa la culpa a la mujer no asume la responsabilidad, le echa la culpa a la serpiente. La historia está atravesada por esas cobardías nuestras, porque cuando el hombre no está en Dios, pierde el sentido, lo domina el miedo y la violencia se enseñorea en su corazón. Frente a esa pregunta, quien da una respuesta libre es la Virgen. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La historia del hombre es la de dos libertades, la de Dios y la nuestra, que solo se encuentran en la medida en que Dios ocupa su lugar, el Dios verdadero, el Dios que sostiene nuestra dignidad y nuestra libertad, que nos ha creado, que nos quiere, que nos sigue buscando, y si estamos en Él podemos darle una respuesta al estilo de María. Que cada uno de nosotros pueda decir: aquí está el servidor, aquí está la servidora tuya, Señor. Puedes disponer de mí para lo que quieras. Ella inaugura una nueva historia, no la historia de la cobardía que se hace violencia, sino una historia de la aceptación con Jesús, su Hijo, aceptación que se hace paz,
fraternidad y comunión. Y ahí estamos nosotros, en ese dilema, porque en nosotros habita el hombre viejo, que es el Adán que huye, que se esconde, y también Jesús desde el bautismo, que es el hombre nuevo que responde sí a Dios y a los hermanos. Por eso Pablo habla del viejo Adán, el primero, y habla del nuevo Adán, que es Jesucristo. Nosotros hemos sido redimidos y asociados al nuevo Adán, al Adán de la libertad, al Adán de la vida, al Adán de la fraternidad. Pero el dogma de la Inmaculada nos dice también algo sumamente positivo. Yo le he cargado la tinta sobre la realidad del pecado, que es el fundamento de lo que estamos haciendo hoy. Si no hubiera habido pecado, todo esto no existiría, nada. Pero porque existió el pecado, que es la rebeldía de la criatura contra el Creador, vino toda esta historia de salvación. Por eso el dogma de la Inmaculada nos dice que Dios es más fuerte que el pecado, porque Dios es amor, y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. María es la señal y la garantía de esto. La Iglesia entera detrás de ella está llamada a ser resplandeciente, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Un texto del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, dice: mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya llegó a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga, en cambio los fieles, nosotros, aún nos esforzamos en crecer en la santidad, venciendo el pecado, y por eso alzamos los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de las virtudes. San Lucas nos muestra a la Virgen como la humilde y auténtica hija de Israel, en la que Dios quiere poner su morada, de la que debe nacer el Mesías. Dios quiere hacer renacer a su pueblo como un nuevo árbol que extenderá sus ramas por el mundo entero, ofreciendo a todos los hombres frutos buenos de salvación. A diferencia de Adán y Eva, María obedece a la voluntad del Señor con todo su ser, pronuncia un sí generoso que compromete toda su vida, se pone plenamente a disposición del designio divino. Ella es la nueva Eva, la verdadera madre de todos los vivientes, de quienes por la fe en Cristo reciben la vida eterna. También a nosotros se nos ha otorgado la plenitud de la gracia que debe resplandecer en nuestra vida, porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Nos eligió para que fuésemos santos e intachables y nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Esta filiación la recibimos por medio de la Iglesia en el día del bautismo. Al contemplarla, reconocemos la altura y la belleza del proyecto de Dios para todo el hombre, ser santos e irreprochables por el amor a imagen de Jesucristo. Tener por madre a María Inmaculada es un don inmenso que Jesús nos hace desde la cruz, una inmensa alegría. Cada vez que experimentamos nuestra fragilidad y la sugestión del mal, podemos dirigirnos a ella y nuestro corazón recibe luz y consuelo. Incluso en las pruebas de la vida, en las tempestades que hacen vacilar la fe y la esperanza, pensemos que somos sus hijos y que las raíces de nuestra existencia se hunden en la gracia infinita de Dios. La Iglesia misma, aunque está expuesta a las influencias negativas del mundo, encuentra siempre en María la estrella para orientarse y seguir la ruta que le ha indicado Jesucristo. Demos gracias a Dios por este signo maravilloso de su bondad. Encomendemos a la Virgen Inmaculada a cada uno de nosotros, a nuestras familias y comunidades, a toda la Iglesia y al mundo entero.
Que así sea. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Vivan sus devotos y peregrinos!